partimos de la base, ¿cierto?, de que lo último que revisamos fue que la política fiscal expansiva, bajo un tipo de cambio flexible, es un poquito contraproducente. ¿En qué sentido? En que el objetivo que busca es generar expansión económica, o sea, crecimiento económico a partir de una inyección de gasto público, lo cual hasta cierto punto se logra, pero por el diferencial de tasas de interés, ¿cierto?, se produce también un desequilibrio en el mercado de divisas, lo que altera el tipo de cambio, y eso tiene una repercusión directa sobre la exportación neta. ¿Ya? Como hay una repercusión sobre la exportación neta, el producto vuelve, ¿cierto?, a su orden original, y por ende se genera este efecto de expulsión, en donde la curva IS, que teníamos acá como IS1, aumenta, pero luego disminuye producto de esta disminución de la exportación neta. ¿Por qué una disminución en la exportación neta? ¿O qué es la exportación neta? La exportación neta, ¿cierto?, es las exportaciones menos las importaciones. Entonces, como hay una disminución del tipo de cambio, o digámoslo en otras palabras, una disminución del precio del dólar, la exportación en valor económico, es decir, en pesos o en dólares, ¿cierto?, se ve disminuida, y la importación se ve incrementada. ¿Ya? Entonces eso genera que exportación menos importación sea un valor cada vez más pequeño, y eso finalmente tiene una repercusión negativa en el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces no es efectiva bajo un tipo de cambio flexible esta política fiscal, pero la vamos a analizar bajo un tipo de cambio fijo. ¿Ya? Y aquí, a diferencia del flexible, vamos a ver que sí tiene el efecto, o que sí cumple, ¿cierto?, aquello para lo cual es diseñada. Entonces partimos de un primer escenario, o de un primer equilibrio, IS1, ya, esta IS1, está igualada con LM1, ¿ya? Es decir, el mercado de bienes y el mercado monetario tienen un equilibrio, en donde el producto, ¿ya?, el PIB, sería Y1, y en donde hay un equilibrio de tasas de interés, es decir, la tasa de interés chilena es igual a las tasas de interés que hay en el resto del mundo, ¿ya?, a la internacional, ¿cierto?, a la que tiene el asterisco. Por ende, los capitales, es decir, los inversionistas que tienen el dinero, ¿ya?, que tienen los dólares para generar grandes cantidades de inversión, ¿cierto?, están equilibrados. O sea, hay cierto en el extranjero, hay algunos en el país, ¿cierto?, pero son relativamente indiferentes, ya que las tasas de interés son iguales, y por ende las rentabilidades generadas a partir de inversiones, ya sea en Chile o fuera de Chile, deberían generar más o menos la misma rentabilidad. ¿Ya? Sin embargo, esta política fiscal expansiva, este aumento del gasto público, va a seguir la misma lógica hasta cierto punto, es decir, buscamos hacer crecer el producto. Por ende, nuestra IS se va a desplazar inmediatamente hacia la derecha, ¿cierto?, hacia IS2. Ahora, esto que está ocurriendo acá genera una presión inmediata, ¿cierto?, decíamos en la clase anterior, sobre las tasas de interés, porque ¿qué es lo que se espera cuando se recupere económicamente, o cuando haya un crecimiento económico a partir de esta política fiscal expansiva? Es que las tasas de interés en Chile también comiencen a aumentar, ¿cierto?, que hemos hablado bastante y le he preguntado bastante al respecto, puesto que el escenario, ¿cierto?, está más propicio para aumentar las tasas de interés, y también así poder controlar, ¿por qué no?, la inflación, ¿ya?, a través de tasas de interés más altas. Y eso provoca este escenario que tenemos acá. Ese punto, que no le puse letra, pero que lo vamos a diferenciar con una letra C imaginaria, ¿ya? Ese punto que está ahí, en donde se está produciendo, ¿cierto?, que IS2 está igual o tiene un equilibrio con LM1. No ha habido ningún movimiento en el mercado monetario. Pero a ese nivel se produce un diferencial de tasas de interés, ¿cierto?, que decíamos recién. O sea, hay un incentivo para aumentar las tasas de interés producto de esta recuperación o de esta aceleración económica, ¿ya?, que se está dando en el país. Producto de aquello ocurre algo, ¿cierto?,
con los capitales, el flujo de capitales, estas personas que tienen el dinero para invertir, que buscan la mayor rentabilidad posible y por ende, ante una mayor tasa o ante mayores tasas de interés a nivel nacional, van a decidir venir a invertir a Chile, puesto que hay una mayor rentabilidad asociada a mayores tasas de interés en comparación con el resto del mundo, ¿ya? Entonces vienen, ¿cierto?, con sus dólares, inmediatamente en el mercado de divisas donde se transan los dólares, estamos hablando de dólares porque es como lo más común, ¿cierto?, lo más utilizado, se produce, ¿cierto?, un aumento progresivo de la cantidad de dólares en el mercado, lo cual va a tener una incidencia, ¿cierto?, sobre el precio del dólar, es decir, el tipo de cambio baja. Similar escenario a lo que ocurría, por no decir que es el mismo, ¿cierto?, hasta este punto, ¿cierto?, se debería disminuir el tipo de cambio. Pero estamos en un régimen, en un sistema de tipo de cambio fijo en este caso. Y nosotros decíamos, la clase introductoria, ¿cierto?, que ¿en qué se diferencia el tipo de cambio flexible del tipo de cambio fijo? En que en el tipo de cambio fijo, el precio del dólar en este caso va a ser fijo, constante, entonces, ante cualquier alteración del precio, va a tener que intervenir la autoridad competente, en este caso el Banco Central. En este caso particular, como hay mucho dólar en el mercado de divisas, hay una amenaza de que el precio caiga, ¿ya?, de que el tipo de cambio baje, ¿ya? Ante tal contexto, el Banco Central debe hacer algo. ¿Cómo contrarresto yo como Banco Central un aumento excesivo de lo que son los dólares en el mercado de divisas? Sacando dólares del mercado de divisas, ¿cierto? Ahora, como Banco Central no lo puedo hacer deliberadamente, así como decir, ya el Banco Central va a sacar, ¿cierto?, 100 millones de dólares del mercado de divisas, no. Tiene que generar este intercambio, ¿cierto? Entonces, el Banco Central compra dólares en el mercado y los guarda en sus reservas internacionales, ¿cierto? Entonces, para comprar, ¿con qué dinero lo va a hacer? Con dinero chileno, o sea, se va a generar un intercambio. El Banco Central va a sacar dólares del mercado, pero a la vez que saca, como está comprando esos dólares, va a introducir una cantidad de dinero que acá yo la reflejé como un aumento de M, un aumento de la oferta de dinero al mercado, ¿ya? Entonces, por eso se produce este desplazamiento de LM1 a LM2, lo que plantea, ¿cierto?, un nuevo escenario, ¿ya? ¿Cuál es ese nuevo escenario? Este que tenemos acá en B, ¿ya? Como hay una mayor cantidad de dinero, ¿cierto?, ¿qué debería ocurrir con el precio del dinero? Debería ser menor, ¿ya? ¿Cómo le denominábamos el precio del dinero? Tasa de interés. Entonces la tasa de interés que aparentemente iba a subir en un momento, nuevamente, ¿cierto?, comienza a disminuir, porque hay mucho dinero dando vuelta, por ende su precio, su tasa comienza a bajar, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, este nuevo equilibrio que nosotros tenemos acá en B, en donde efectivamente logramos que nuestro producto creciera. ¿Por qué? Porque no se genera este efecto de expulsión. No hay una disminución de la exportación neta. ¿Y por qué no hay una disminución de la exportación neta? Porque no hay una alteración en el tipo de cambio, ¿ya? El tipo de cambio se mantiene tal cual, producto de esta intervención que genera, ¿cierto?, el Banco Central. Ahora, en el mercado de divisas, ¿qué está ocurriendo? Este es el que tenemos acá. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Ahí sí. Bien. En el mercado de divisas, ¿cierto?, tenemos acá el tipo de cambio en el eje vertical y en el horizontal el producto, Y. Es un tipo de cambio fijo, por ende le ponemos una línea o alguna diferenciación a la E, que representa este tipo de cambio, ¿cierto? Entonces estábamos en este primer escenario con LM1 y S1 con un producto y un tipo de cambio, de abajo ese equilibrio de A. Pero como hay una política fiscal expansiva, un aumento de G se desplaza IS hacia la derecha, configura una IS2, pero recordemos, ¿cierto?, que en un momento también se desencadena este aumento, ¿cierto?, de dinero por parte del Banco Central, lo que sería equivalente a una política monetaria expansiva, pero que no es iniciativa propia del Banco Central,
sino que responde a un movimiento de un incremento del gasto público. Y eso hace que el M1 pase a ser ahora el M2. ¿Ya? Y que se mantiene inalterado prácticamente el tipo de cambio. Entonces, comparemos, miren, esta es la gráfica, el tipo de cambio fijo para una política fiscal expansiva, y esta es la gráfica de un tipo de cambio flexible para una política fiscal expansiva. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el tipo de cambio flexible, que es este, no hay una alteración del producto, es decir, el producto no aumenta, solo aumenta el gasto público, pero genera un costo que es restar, ¿cierto?, un poquito exportación. Y en el tipo de cambio fijo, ahí sí que tenemos, ¿cierto?, un efecto positivo, es decir, hay un incremento del producto, y el tipo de cambio se mantiene prácticamente inalterado. Ahora, ¿cuál es el problema, cierto? Porque si comparamos uno y otro, evidentemente que es más conveniente el tipo de cambio flexible, el tipo de cambio fijo para una política fiscal expansiva, puesto que genera, ¿cierto? O finalmente se obtiene el resultado esperado. Pero ¿cuál es el inconveniente acá? Que tenemos un sistema en donde la política monetaria, es decir, este aumento de la cantidad de dinero, responde al aumento del gasto público. No está dado porque sí, solamente porque el Banco Central quiere hacerlo, sino que es como un mecanismo para poder controlar, ¿cierto?, lo que puede pasar en el tipo de cambio producto de este aumento del gasto público. ¿Ya? Ahora, como un paréntesis para hablar de este mismo tema, para explicar un concepto bastante importante, es un detalle, un paréntesis, pero que igual es relevante. Miren, vamos a hablar un poquito también, sí, vamos a hablar de lo que son depreciaciones, pero no del punto de vista contable, sino del punto de vista económico, digámoslo, ¿ya? Pero al alero, ¿cierto?, de lo que son estos sistemas de tipo de cambio. Entonces vamos a hablar de tipo de cambio flexible primero y tipo de cambio fijo, ¿ya? Después. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo les hablo de que el tipo de cambio pierde o gana valor. ¿Ya? Eso tiene un nombre, ¿ya? En tipo de cambio fijo y en tipo de cambio flexible. En tipo de cambio flexible se va a hablar de una depreciación, ¿ya?, o de una apreciación, ¿ya? Esto puede ser desde dos sentidos, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, aquí lo voy a poner, una depreciación del tipo de cambio, ¿ya? ¿Eso qué implica? ¿Cierto? Que el precio del dólar, hablemos en este caso, disminuyó. Es decir, el valor del dólar, ¿cierto?, disminuye en comparación al valor del peso chileno. Pero yo también puedo hablar de una depreciación del peso chileno. ¿Y esto cuándo se produce? ¿Cierto? Cuando hay un aumento del precio del dólar. ¿Por qué? Porque el peso chileno vale menos, porque para comprar un dólar tengo que ocupar más pesos chilenos que los que ocupaba antes. ¿Ya? Y en el caso de la apreciación, yo puedo hablar de una apreciación del tipo de cambio, ¿ya?, cuando se produce este aumento en el precio del dólar. O sea, sería equivalente a la depreciación del peso chileno, ¿cierto? O puedo hablar de una apreciación del peso chileno, que es cuando se produce esta disminución del precio, ¿cierto?, del dólar o del tipo de cambio norteamericano. Entonces, eso es para hablar del precio de pérdida de valor, ¿cierto?, del tipo de cambio, bajo un sistema de tipo de cambio flexible. En el caso del tipo de cambio fijo, nosotros vamos a hablar de una devaluación, ¿ya?, y de una revaluación, ¿ya? Entonces podemos hablar igual, ¿cierto?, de una devaluación del tipo de cambio o de una devaluación del peso chileno, ¿ya? La misma lógica que antes, es decir, cuando hablamos de una
devaluación del tipo de cambio, estamos hablando que hay un riesgo de que disminuya su precio. Cuando hablamos de devaluación del peso chileno, estamos hablando de que el dólar, ¿cierto? En este caso que estamos tomando como ejemplo, lo más probable es que tenga un impacto positivo en su precio. Pero también podemos hablar de revaluación, de una revaluación del tipo de cambio o de una revaluación del peso chileno. ¿Ya? Nuevamente, la lógica es la misma que anteriormente, o sea, una revaluación del tipo de cambio quiere decir que el dólar en este caso va a subir de precio, y una revaluación del peso chileno quiere decir que el dólar va a bajar de precio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto en términos prácticos? ¿Ya? Para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a poner, supongamos el día, vamos a suponer que estamos en el, o vamos a analizarlo con datos reales, ¿ya? Para que sea bastante más cercano a nuestra realidad. ¿Ya? Vamos a buscar el precio del dólar histórico, ya en peso chileno, a cuánto está el tipo de cambio. Ya. Y aquí tenemos, les voy a compartir la pantalla, ¿cierto? Para, a ver, me metí a cualquier sitio, ¿cierto? No necesito ahora, por el momento, tanta veracidad de la información, sino más bien analizar, ¿cierto?, el efecto que se produce o cómo le denominamos, ¿cierto? Entonces estamos a 28 de diciembre, ¿ya? Vamos a quedarnos con el último dato, que es 711,22, ¿ya? Entonces vamos a anotar acá, 28 de diciembre, 711,22 CLP por dólar. ¿Ya? Y vamos a analizar, lo voy a copiar en otra parte, sí, para que voy a revisar el chat. En un segundo que le estoy hablando a Diógenes. Volvemos inmediatamente acá. Vamos a hacer entonces un recogido del 28 de diciembre del 2020. Tengo una cifra del 30 de noviembre del 2020 también. Día 30 de noviembre. Y ese día el precio fue de 760,70 CLP por dólar. Ya. Y ahora sí. Entonces, tenemos estos datos, miren. El día 28 de diciembre, o sea, hoy, según el último dato recogido dentro del mercado de divisas, ¿cierto? Tenemos un tipo de cambio, un precio del dólar de 711,22 pesos por dólar. O sea, para comprar un dólar necesito 711,22 pesos chilenos. Y el día 30 de noviembre el precio fue de 760,70 pesos por dólar. ¿Ya? Entonces, si yo lo analizo en el orden cronológico, bajo un tipo de cambio flexible, estamos hablando de una depreciación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque disminuyó su precio. Tiene menos valor en comparación al peso chileno. Si yo lo analizo al revés, es decir, si yo paso del 28 de diciembre al 30 de noviembre, suponiendo que están al revés las fechas, ¿cierto? Es decir, que primero fue este precio y después fue este, ahí estamos hablando, ¿cierto?, de lo que sería una apreciación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque aumenta su valor económico, o sea, es decir, su valor en pesos chilenos es mayor. Si lo estuviéramos analizando desde el punto de vista de un tipo de cambio fijo, un sistema de tipo de cambio fijo,
cronológicamente, es decir, del 30 de noviembre al 28 de diciembre, el tipo de cambio sufrió una devaluación. ¿Por qué? Porque perdió valor, ¿ya? Si fuera al revés, si estuviéramos pasando de 711 a 770 en un segundo escenario, ahí estaríamos hablando de una revaluación del tipo de cambio. Así que no hay problema. Así que en este escenario, ¿cierto? O en este caso, a eso me refiero yo cuando hablo de depreciación o de apreciación, de devaluación o de revaluación. Ahora, es súper importante que uno al hacer el análisis, es decir, los gráficos que estamos haciendo, ¿cierto? Uno maneje un poquito la terminología, es decir, en un tipo de cambio flexible yo debo hablar de depreciación y de apreciación. Puede ser de cualquier punto de vista. Si a alguien le gusta más hablar del tipo de cambio, puede hablar de depreciación y de apreciación del tipo de cambio. Y otro puede hablar de depreciación o de apreciación del peso chileno. Obviamente las lógicas son distintas, son contrarias, pero los dos son permitidos, ¿ya? Pero si estamos bajo un tipo de cambio fijo, vamos a hablar de devaluación o de revaluación, ¿ya? No puedo hablar en un tipo de cambio fijo de depreciación, ya no es lo lógico, ¿cierto? No tiene el mismo sentido, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que veníamos conversando, ¿cierto? Estábamos hablando de este tipo de cambio fijo bajo una política fiscal expansiva. Entonces, en este caso, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se produzca o se genere, ¿cierto?, una devaluación del tipo de cambio. Es decir, que el precio del dólar disminuya, lo cual aquí estamos hablando de un riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente el Banco Central debe intervenir en el mercado para que esto no ocurra. Sin embargo, en el tipo de cambio flexible, estamos hablando de una depreciación, que se produce una depreciación del tipo de cambio, ¿cierto? Es decir, que el precio del dólar disminuye. O si queremos verlo del otro punto de vista, se produce, ¿cierto?, una apreciación del peso chileno. Entonces, para que vayan tratando de ir repasando esta parte, chicos, miren, yo para darle la actividad por mientras, ya quiero explicar otra cosita, les voy a dejar anotado en ADECA, ya, que ustedes lo puedan ver también, lo voy a anotar ahora mismo. Les voy a dejar anotada una actividad para que la puedan desarrollar. Va a ser una actividad no muy larga, obviamente, pero que evidentemente sirve para el efecto, ¿cierto?, de lo que estamos viendo ahora en la asignatura. Entonces acá voy a anotar tarea individual, le voy a poner 28 de diciembre, ¿ya? Crear módulo. Entonces, elegir, ¿cierto?, dos días o dos registros de tipo de cambio, en este caso de dólar, ¿ya?, así como lo hicimos acá, en diferentes fechas, ¿ya? Y identificar si se trata de una depreciación o apreciación, bajo un tipo de cambio flexible, es decir, exactamente, ¿cierto?, lo que acabamos de hacer hace un momento, o de una devaluación o revaluación bajo un tipo de cambio fijo. Ya, esa va a ser la actividad que yo les voy a dejar por el día de hoy, o sea, lo mismo que veníamos trabajando, y de igual forma creo pertinente hacerlo con décimas, puesto que es esta materia un poquito más compleja. Así que vamos a dar 2 décimas de momento, una por cada uno, o sea,
bajo el tipo de cambio flexible, si se trata de una depreciación o apreciación, ¿cierto? ¿Y por qué? Y bajo el tipo de cambio fijo, si se trata de una devaluación o revaluación, ¿y por qué? ¿Ya? El mismo registro, es decir, yo tomé el 5 de enero del 2019 y el 11 de noviembre del 2020, tengo los dos registros, ¿cierto? Y ahí veo qué ocurrió desde el 5 de enero hasta el 11 de noviembre. Voy a responderle a Diógenes que me está preguntando sobre el certamen. El certamen es el 11 de enero. Entonces, esa sería la actividad. Yo les voy a dejar 2 décimas, chicos, para que no pierdan esta oportunidad, puesto que, como les digo, este segundo certamen es un poquito más denso, es un poquito más complicado, a pesar de que no vamos a alcanzar a ver todos los contenidos que queríamos ver. Y así que para que la puedan realizar esta actividad. Les voy a dar hasta mañana martes, hasta las 6:30 de la tarde, ¿ya? Para que puedan realizarla y hacerla llegar al correo o al WhatsApp, ¿ya? Para yo poder ir anotándola en la nota que puedan tener después en el segundo certamen. ¿Dudas? ¿Consultas? Obviamente, si tienen consultas respecto a la actividad, respecto a la materia, respecto a los videos, si es que alguien los ha visto, ¿cierto? Me puede hablar, ¿ya? Yo probablemente suba historias al Instagram explicando y dejándolas obviamente en historias destacadas, pero explicando un poquito más ciertos conceptos o ciertas partes. No sé, por ejemplo, cuando hay un aumento de tasa de interés nacional, los capitales, ¿cierto?, tienden a venir al país porque buscan una mayor rentabilidad, lo cual está indicado, ¿cierto?, por un diferencial positivo de tasa de interés nacional en contraste a la tasa de interés internacional. ¿Ya? Cositas de ese estilo, ¿ya? Para que vayamos aclarando cada vez más, no solo la conceptualización, sino la relación que se genera o cómo está, o cómo se desenvuelven, ¿cierto?, en los diferentes contextos que vamos analizando. ¿Ya? Para que igual estén atentos al Instagram. Si tienen alguna consulta o algo relativo al certamen también, chicos, lo pueden preguntar. Ya, perfecto. Entonces, yo los voy a dejar con esa actividad, ya, es bastante, no es sencilla, es precisa, ¿cierto? Y sin duda que les va a servir bastante. Entonces, para ya ir cerrando, ¿cierto? Tienen que hacer ese análisis, algo bien cortito, más de 4 líneas, no creo que se tome, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, las últimas clases que nos van quedando. La próxima clase vamos a ver una política monetaria expansiva bajo un tipo de cambio flexible probablemente, y la siguiente bajo un tipo de cambio fijo. Y ahí nos irían quedando, ¿cuántas? A ver, para cerrar esto. De ahí nos quedaría una clase, creo, ¿ya? Y en esa clase yo me quiero tomar unos minutos para hablar de cobre y de tipo de cambio, que también es una relación bastante interesante, ¿ya? Así que los dejo, chicos. Espero que tengan una muy buena tarde, que puedan ir viendo los videos de a poco, repasándolos y preguntándome, ¿ya? Esa es la idea, y aprovechando las instancias para las décimas que
hay muchos que tenían rojo en el certamen y con las décimas pudieron subir a azul, ¿ya? Así que para que no subestimen tampoco las décimas que se pueden generar. Eso, chicos, muy buenas tardes, un gusto y muy agradecido por participar a pesar, ¿cierto?, de todo el contexto en el que estamos haciendo todo esto, ¿ya? Que estén muy bien, chao. Chao, profesor. Muchas Chao, gracias. gracias a ustedes.